Bueno, nuevamente excelente tarde, compañeros y participantes. Me place pues el día de hoy saludarlos por este espacio. Ya les habilité la cámara para los que quieran encenderla. Un saludo también a los compañeros que han escrito acá por el chat. Listo, Mayel. Ya en un espacio te envío, le pido a Lina que nos acompañe para que envíe el enlace del grupo de WhatsApp. Bueno, listo, compañeros. Entonces, pues hoy vamos a iniciar. Quiero mostrarles cómo está quedando construida la guía con lo que estuvimos realizando pues el día de ayer con los ejercicios. Permítanme por acá, por favor, me confirman si logran visualizar en pantalla el documento. Listo, perfecto. Entonces la guía está quedando así, Neuromente, guía inicial de neuropsicología cognitiva aplicada al aula y al deporte. Van a encontrar una pequeña introducción de cómo está orientada la guía, los objetivos de la guía y empieza ya con los ejercicios lúdicos y didácticos para el desarrollo de la atención, un objetivo general. Entonces, tenemos atención sostenida para el ámbito, para lo que es la parte académica, la parte deportiva y un ejercicio de respiración prolongada con visualización para la parte clínica. Y así van a encontrar toda la estructura con cada uno de los ejercicios en función de la atención y los tipos atencionales. ¿Listo? Entonces ya terminamos aquí con la atención alternante. ¿Listo? Entonces así va quedando el documento. Yo voy a crear otra carpeta. En la carpeta se va a llamar herramientas para que pues ustedes puedan tener acceso a la información. Listo, perfecto, compañeros. Entonces vamos a continuar. También acá un momento con la presentación de las diapositivas para poder desarrollar los dos casos que tenemos. ¿Listo? ¿Me confirman si logran visualizar la presentación? Listo, perfecto. Listo. Entonces, aquí tenemos lo que son los componentes del lenguaje, que lo alcanzamos a ver el día de ayer con los ejercicios. Recuerden que el procesamiento del lenguaje es dual. ¿Por qué? Porque tenemos la parte oral y la parte escrita. El lenguaje en esos dos canales de expresión, recordemos que en lo oral está el habla, la escucha, el tono, el ritmo, la entonación. Tenemos acá lo escrito, que está la lectura, la escritura, puntuación, ortografía, la dicción, la coherencia también en función del escrito del texto. Ambos canales van a integrar diferentes áreas cerebrales, como el área de Broca, que es la de producción del habla, la de Wernicke, que es la comprensión del lenguaje, y la corteza visual y motora, que corresponde a la lectura y la escritura. Permítanme acá. Tenemos que el lenguaje y el pensamiento no solo se comunican, sino que hay una estructura en función de estas dos habilidades. Y conducta. Muy buena tarde para los compañeros que están ingresando. Al nombrar algo, lo hacemos consciente y manipulable cognitivamente. Ejemplo, si la palabra estrategia es más difícil planificarla. Entonces acá tenemos que el lenguaje y la emoción nos permite expresar emociones y también regularlas mediante esos diálogos internos que tenemos. El lenguaje afecta la percepción de la realidad. No es lo mismo decir estoy en crisis que estoy enfrentando un reto. Tenemos acá
dentro de estos componentes claves del lenguaje, entonces la producción del lenguaje, la comprensión del lenguaje y la lectoescritura. ¿Qué implica la producción del lenguaje? Primero, pues organizar y emitir palabras de forma coherente. Un ejemplo que tenemos es hablar en una presentación o una conversación. En este caso, lo que yo estoy realizando con ustedes. Las áreas involucradas, área de Broca, en lo que es el lóbulo frontal, hemisferio izquierdo. En la comprensión del lenguaje, ¿qué implica esa comprensión? Captar y dar sentido a lo que se escucha o se lee. Por ejemplo, escuchar un cuento y entenderlo. Área principal cerebral involucrada, la de Wernicke con el lóbulo temporal. Y tenemos la lectura y escritura, que es la decodificación de símbolos escritos y la misma producción de textos. Ejemplo, leer una noticia, escribir una carta o lo que ustedes están haciendo también acá mirando la imagen. Las áreas cerebrales, entonces tenemos la red de áreas frontales, temporales y parietales. Recordemos que el lenguaje es el sistema simbólico que nos permite pensar, nombrar lo vivido y compartir lo imaginado. Entonces, dentro de las características del área de Broca y Wernicke, estos vendrían siendo los centros claves del lenguaje. Pero recordemos que no solamente ocurre ahí, sino estas dos áreas hacen parte de esa gran red distribuida que integra la memoria semántica para comprender significados, que ayer lo vimos, las funciones ejecutivas para estructurar frases y mantener el hilo de una conversación, el procesamiento auditivo para interpretar los sonidos del habla y el procesamiento visual para leer las letras y las palabras. Entonces, tenemos aquí un caso como para comprenderlo. María está contando una anécdota, pero para esto, ¿qué se necesita a nivel neurofisiológico y anatómico? Su memoria semántica, o sea, recordar los hechos, sus funciones ejecutivas, ordenar la historia, su área de Broca, producir el agua, y en la interacción social para adaptarse a su oyente. ¿Quedó claro, compañero, ya esta parte final en función del lenguaje? Ayer vimos los ejercicios de lenguaje también. ¿O hay dudas, inquietudes antes de pasar a las funciones ejecutivas? Nuevamente pregunto si quedó claro lo del lenguaje. Listo, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a iniciar con lo que son las funciones ejecutivas. Sí, toca repasar. Listo. Cuando hablamos de las funciones ejecutivas, hagan de cuenta que es como si fueran el director de la orquesta. Sin ellas, los instrumentos que vendrían siendo las habilidades cognitivas sonarían en caos, o sea, no podrían establecer lo que es una melodía, una composición. Dentro de las funciones ejecutivas como director de la orquesta del cerebro, estas establecen que son los procesos mentales que nos permiten organizar tanto nuestro comportamiento, controlar nuestras emociones y alcanzar las metas. Las funciones ejecutivas son esenciales para la vida diaria y se desarrollan desde la infancia hasta la adultez. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente cuando cumplimos los 18 años, como digamos acá en Colombia, que es la edad legal, sino toda la vida, o sea, siendo adulto hasta el último día que tengamos nuestro último suspiro. Dentro de las funciones ejecutivas, tenemos lo que es la planificación, la inhibición, la flexibilidad cognitiva, la toma de decisiones y la autorregulación emocional. ¿Qué nos permite la planificación? Entonces tenemos un ejemplo cotidiano, hacer una lista antes de un viaje,
En nuestro cerebro, esta función ejecutiva, esa habilidad de poder hacer la lista de ese viaje, pues nos permite primero organizar paso a paso, prever las consecuencias y alcanzar las metas. Las áreas cerebrales claves es la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Qué nos permite esta planificación? Pues ordenar las ideas, prever las dificultades y guiar las acciones hacia un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo? Poder organizar todo para poder ir a ese viaje. Tenemos la inhibición. Entonces, en la inhibición tenemos un ejemplo que es no interrumpir en una conversación. La inhibición, como función, permite controlar los impulsos, evitar esas respuestas automáticas. Las áreas cerebrales claves en la corteza orbitofrontal. Hay una explicación que nos permite la inhibición, pues ayudar a frenar esos impulsos o comportamientos inapropiados, especialmente en esas relaciones sociales. La otra función cognitiva es la flexibilidad cognitiva. Tenemos un ejemplo, buscar otra ruta si hay tráfico inesperado para las personas que se movilizan en vehículo. Entonces tenemos acá que esta nos permite adaptarnos a cambios y modificar estrategias. El área cerebral clave pues es la corteza prefrontal lateral. ¿Qué nos permite esto? Pues cambiar de un plan rápidamente sin quedarse bloqueado ante lo inesperado. Por ejemplo, en este caso, que tenemos mucho tráfico, pero podemos alternar con una ruta. Eso nos permite la flexibilidad cognitiva. Tenemos la toma de decisiones. Por ejemplo, elegir qué carrera estudiar. Entonces, la toma de decisiones nos permite analizar las diferentes opciones, pero sobre todo poder elegir la que consideramos más adecuada. Acá el área cerebral clave es la corteza prefrontal ventromedial. ¿Qué nos permite eso? Evaluar los riesgos, los beneficios. También está contemplada acá la gestión emocional para tomar decisiones alineadas con esas metas y esos sueños que tenemos. Tenemos la autorregulación emocional. Por ejemplo, respirar profundo antes de hablar en público, respirar profundo antes de una evaluación o en una competencia, pues también hacer un ejercicio de respiración que nos permite manejar las emociones fuertes y responder con equilibrio. Acá el área cerebral clave es la corteza cingulada anterior. Esto pues nos va a ayudar a modular la reacción emocional y mantener la calma ante situaciones de estrés. ¿Listo? Claro aquí lo de las funciones ejecutivas. Voy a apoyarme de un video para que nos quede un poquito mucho más, no en la memoria de trabajo, porque pues necesitamos que nos quede en cuál memoria, en la procedimental, en la episódica o en la declarativa. Una vez vamos aplicando conceptos.
Listo, compañeros. Vamos a ir alternando con el video y permítame acá. Procedimental, ¿se dirá que las funciones ejecutivas procedimental? En conceptualización sería la declarativa y para aplicarla en la vida sería estos aspectos procedimentales. ¿Listo? Listo. Entonces, mientras vamos proyectando el video y vamos a ir ahondando un poco más en lo que es la función ejecutiva. Por favor, compañeros, me confirman si logran visualizar y escuchar en pantalla el video. Me encanta ese video. Bueno, compañeros, entonces ahorita vamos a trabajar lo que son, en lo que contempla pues las funciones ejecutivas, ejercicios específicos en lo que se pueda pues desarrollar en un aula de clases o en un contexto deportivo. ¿Listo? Para que tengamos acá como mayor aspectos. Permítanme acá para organizar el documento. Bueno. Cuando nosotros hablamos de funciones ejecutivas, nosotros tenemos que plantearnos objetivos claros en lo que queremos estimular y las metas a las cuales queremos llegar. Entonces, para el contexto de un área deportiva, ¿listo? Tanto para atletas como para entrenadores, en este caso también maestros y en un contexto clínico. Entonces tenemos algo que se llama el juego del semáforo deportivo. El juego del semáforo deportivo permite trabajar diferentes funciones ejecutivas. Sí, la última parte del video. ¿Cuál sería? Entonces tenemos que explicar primero las reglas del juego. El semáforo, ¿qué colores tiene habitualmente? ¿Qué colores tiene el semáforo? Verde, rojo y amarillo. Gracias, Francis, Rodrigo y Liz. Entonces, en este juego, el rojo va a ser parar, el verde correr y el amarillo caminar. Entonces, ¿el verde cuál es? Correr, el amarillo caminar y el rojo parar. Listo, perfecto. Cuando ya hemos explicado estas reglas, entonces ponemos a los estudiantes en función del semáforo. No es que ustedes vayan a diseñar un semáforo. Ustedes pueden, por ejemplo, utilizar plantillitas, las famosas tarjetas. ¿Listo? Entonces, a esas tarjetas que ustedes manejan, que es la amarilla y la roja, por ejemplo, en el contexto del fútbol, entonces le van a anexar una verde. El entrenador, en este caso, con todos los deportistas, atletas, pues va a ir mostrando la tarjeta y los chicos o chicas deben hacer el ejercicio, alternando la dinámica. Este juego del semáforo es aplicable para cualquier deporte. ¿Listo? No necesariamente que porque es un deporte de una sola persona, no. Ya que ustedes, pues en los contextos tienen diferentes atletas, lo que busca como objetivo este ejercicio es la inhibición, la atención sostenida y la flexibilidad. ¿Listo? Lo pueden también dividir por equipos. Entonces, el equipo A entonces tiene que hacer lo contrario del equipo B en función de las tarjetas y ustedes pueden también utilizar dos tarjetas al tiempo y van cambiando el orden, incluyendo la tercera. Eso a ustedes también como entrenadores les va a ayudar también en esa flexibilidad, porque muchas veces la misma persona que está dando la instrucción
no la cambia. Entonces los mismos chicos se dan cuenta y le dicen al profe, profe, pero no ha cambiado, profe, siguen lo mismo. ¿Listo? Y esto a ustedes también le permiten ese ejercicio funcional también para esa neuroplasticidad. ¿Qué más se hace? A los 5 minutos, ustedes le van a poner un nivel de complejidad al ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el verde no va a ser correr, sino caminar. El amarillo va a ser parar y el rojo va a ser ¿qué? Correr. ¿Listo? Esto para que los niños nuevamente organicen la información. ¿El rojo qué es? Correr. Perfecto. Ahí Antolín con los movimientos me contesta. El amarillo, caminar. No, no era parar, era caminar. Y el verde era parar. ¿Listo? Entonces usted le van poniendo ese grado de complejidad. ¿Listo? Ustedes van a observar cómo los participantes se adaptan a esos nuevos estímulos. Hay niños que se van a enojar y a medida de que el niño se vaya equivocando, pues ustedes lo van retirando. ¿Listo? Hasta que quede uno o quede un grupo, si lo están haciendo por grupos, como ganador, que quede con más participantes. ¿Listo? ¿Qué se observa aquí desde los aspectos clínicos? Se observa la latencia de reacción ante el cambio, la impulsividad, o sea, esas respuestas automáticas y la regulación emocional ante el error, porque no faltará el que se ponga triste o el que se enoje. ¿Listo? Y eso permite también gestionar estos aspectos de las emociones. ¿Listo? Porque pues no es necesario entrar al campo de juego para que los chicos se nos descompensen emocionalmente. Hay que entrenarlos también en esa regulación emocional para los contextos. Esto se aplica también en un contexto de aula de clases, compañeros, sobre todo porque pues en las aulas de clase ustedes quieren iniciar una actividad que requiere mucha atención y que de pronto el tema sea un poquito aburridor para los niños. Entonces, ustedes inician con una actividad de esto y les aseguro que los niños van a estar concentrados en la actividad. ¿Por qué? Porque ya están activos y el cerebro está en esa activación. Facundo, excelente. Bueno, esto, por ejemplo, para los casos de estudiantes que ustedes ya tengan con diagnósticos o que tengan ya deportistas con diagnóstico, para los niños sobre todo con trastorno del espectro autista y trastorno de déficit atencional con hiperactividad, le va a servir mucho porque ellos se aprenden un aspecto de disciplina en función de la utilización de los colores. Además, esto pues ayuda también a la comprensión de lo que ustedes quieren indicar con ellos en lo que son las órdenes. ¿Dudas, inquietudes con el ejercicio, compañeros? Listo, perfecto. Ahora vamos a trabajar otro ejercicio que se llama circuito motor con memoria. ¿Qué significa esto? Que vamos a trabajar la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, ¿a qué tipo de memoria pertenece? ¿A la de largo plazo o corto plazo? La memoria de trabajo. No, señores. La memoria de trabajo es la de corto plazo, es la operativa. ¿Listo? Entonces, para que no se nos vaya a olvidar, a corto plazo. Van a trabajar con ese circuito motor con memoria, la planificación y la inhibición. ¿Qué vamos a hacer? Se debe preparar un circuito físico. En ese circuito físico ustedes pueden anexar saltos, zigzag y cualquier otro tipo de obstáculos.
Ustedes pueden utilizar los elementos que tengan en el mismo contexto deportivo. Ustedes van a dar una secuencia verbal, por ejemplo, rojo, verde, azul. Al terminar el circuito deben repetir la secuencia verbal. ¿Listo? Ustedes le indicaron a los chicos antes de empezar el circuito, rojo, verde, azul. Y el que termine todo el circuito al final tiene que decir que rojo, verde, azul en ese orden, respetar el orden. Ustedes van aumentando la complejidad de la secuencia, o sea que van aumentando colores. En el caso de un contexto académico, entonces pueden utilizar números y van aumentando los números. Esto con el fin, pues, de aumentar esa complejidad. ¿Listo? Le pueden anexar operaciones matemáticas. Bueno, se vuelve muy práctico. Vamos con Sandra. Sandra, Hola, bien. hola, gracias. Te saludo desde Guatemala. Soy terapeuta y tengo dos preguntas ahora que estamos ya viendo todas lo funcional. Primero, mi pregunta es si, bueno, ahorita estamos viendo específicamente con niños, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el caso de adultos si hay una detección tardía, por ejemplo, de un trastorno de déficit de atención o dislexia? Tenemos como el chance de que otras áreas funcionales del cerebro puedan como ayudar como a ese análisis, como a la comprensión y que estas otras áreas funcionales puedan rescatar, por ejemplo, en el caso de expresarse o de tratar de comprender, eh, justamente al momento de ellos poder hacer como alguna exposición, por ejemplo. Esa sería una. Y la otra, porque en dado caso también en un accidente, por ejemplo, pues también se pierden algunas funciones, ¿no? Y he leído también que por caso de abuso, no sexual, sino violencia familiar, por ejemplo, también algunas funciones llegan a ser dañadas cuando es como muy recurrente. Entonces, en esta parte de funciones, ¿es posible que me abones algo de esto? Porque sí, realmente tengo casos de esto, gracias. Utiliza la misma actividad, simplemente la adaptas. Entonces, en lugar de poner al adulto a correr, lo pones a trotar. Pero todos los ejercicios deben ser de movimiento. Si quieres trabajar aspectos de motricidad fina y manual, entonces trabajas con elementos en organización en mesa de trabajo. Pero todas las actividades deben requerir movimiento. ¿Listo? Pero utiliza los mismos principios, simplemente lo adaptas. ¿Por qué? Porque estamos en la misma función. El adulto tiene que reconocer colores, el adulto tiene también que inhibir, ¿sí? Pueden utilizar, por ejemplo, torres de colores para ir organizando, ¿listo? Pero son los mismos principios. Simplemente, dependiendo de la habilidad física que tenga, reduces el tiempo y nuevamente, como te decía, si lo tienes para correr, entonces camina, para y trota, porque necesita el movimiento. Recuerden que en estos aspectos que tiene que ver con la estimulación, no solamente debemos esperar la estimulación de estarnos sentado, porque pues eso ya no sería estimulación, eso sería simplemente un trabajo en mesa, pero todo requiere movimiento, tanto movimiento fino como movimiento grueso. Para lo de que tiene que ver con el discurso verbal, en el documento que les mostré al inicio que les construí, ayer vimos todos los ejercicios también que se pueden hacer desde el lenguaje. Entonces, te recomiendo que mires el video y esos también quedan adaptados para contexto de niños, jóvenes y adultos. Simplemente o disminuyes la complejidad o la aumentas, pero ayer expliqué todo lo que tenía que ver con la parte verbal. ¿Listo?
Entonces, qué pena con Sandra no poderme devolver en el tema, porque es que es mucho lo que hay que abordar. Pero no se preocupen, ya para mañana van a tener la guía. Hasta hoy venía organizando todos los ejercicios atencionales con todos los tipos de atención. Le integro lo que hicimos ayer de lenguaje y posteriormente estos de funciones ejecutivas para que ustedes cuenten con el material. Listo, pero simplemente lo adaptan. ¿Qué vamos a hacer entonces con el circuito motor de memoria? Entonces, nuevamente, se trabaja memoria de trabajo, planificación, inhibición. Se prepara el circuito. ¿Listo? Saltos, zigzag u otros obstáculos. ¿Listo? Dentro de las características, entonces, se da una orden verbal para que la persona tenga que concentrarse en el circuito. Recuerden que los circuitos tienen diferentes características y al final la persona tiene ¿cuál es el objetivo? Que pase el circuito, pero que logre verbalizar la instrucción que se da. ¿Listo? Pueden apoyarse también de las escaleras, que es genial con los movimientos de escaleras porque ahí pueden poner el grado de complejidad. Por ejemplo, que el movimiento sea de piernas abiertas, cerradas. Entonces, las piernas cerradas dentro del cuadrito de la escalera abiertas afuera de esto, o saltando uno como si fuera, ¿cómo es que se llamaba eso? La golosa. ¿Listo? Para que ellos puedan hacer el ejercicio. Recuerden, van a aumentar la complejidad en la medida en que, ¿qué? En que este niño, este adolescente o este adulto alcance el objetivo. Estos ejercicios no pueden superar más de 20 minutos. Si el paciente, si el niño, si el joven no lo logran hacer, entonces ustedes se van con lo más básico. ¿Por qué? Porque eso va a generar frustración. Y la idea es que entonces nuevamente en otro espacio puedan volverlo a repetir hasta que realmente el estímulo o los estímulos que se están trabajando en función de los materiales cumplan con el objetivo. ¿Listo? Le explican, no, no te preocupes, vamos a volverlo a hacer, pero necesitamos el espacio del descanso. Siempre se necesita el espacio de descanso. Cuando hay áreas cerebrales ya afectadas por enfermedades neurodegenerativas o por daño que afectó alguna área porque de pronto la persona tuvo un ictus o tuvo un accidente cerebrovascular o tuvo un accidente craneal. Entonces, todos estos aspectos también tienen que irse progresivos. No es que yo sea el experto, las indicaciones las tiene que dar el neuropsicólogo. El neuropsicólogo hace el plan individualizado y les explica cómo se debe trabajar progresivamente y qué actividades se van a llevar a cabo. Si no, pueden generar un daño mayor porque van a sobreexponer los aspectos de estimulación. Sí, en los de juego, los niños esos son rapidísimos. Muchas veces uno le toca tener de dos o tres actividades porque la terminan rápido. Se demora uno más planificándola. Listo. Tenemos, bueno, en este ejercicio del circuito motor de memoria, ¿qué se evalúa? La memoria funcional bajo fatiga. O sea, cuando tenemos que hacer actividad, ¿cómo está realmente esa memoria? Porque hay personas que para poder evocar situaciones, eventos, todo lo que implica la memoria, hay personas que necesitan es estar quietas. Si no, no lo logran hacer. Pero la idea es que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque pues nosotros necesitamos muchas veces la memoria en movimiento y no en todos los escenarios vamos a poder estar así quietos, tranquilos, sin ruido y sin nada para poder recordar. Entonces la idea, en función de lo que es la realidad, pues se logra estimular. Y con niños con síndrome de Down, con cualquier niño, hasta con niños con parálisis cerebral espástica. Yo tengo mi paciente, ella tiene discapacidad múltiple y ya es profesional. Estamos a la espera de que inicie ella la especialización y la maestría. Ella tiene parálisis cerebral espástica, trastorno del desarrollo intelectual, baja visión y nació sorda.
Ella fue el segundo implante coclear en Colombia. Entonces ella escucha, perdón, porque está implantada. Lee, escribe. Voy a ver si en este diplomado la invito en la tarde, si no está trabajando, para que la conozcan. Si no, les muestro un video de cómo es ella. Entonces, el límite se lo coloca a uno. Las personas con discapacidad son las que más se esfuerzan y logran mayores objetivos. ¿Por qué? Porque sienten más la necesidad de la autonomía y la independencia. ¿Listo? Bueno, compañeros, también en este ejercicio se observa la planificación para completar el circuito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el circuito también necesita instrucción y necesita llevar paso a paso para poder pasar de un punto al otro punto para completar el circuito completo. ¿Qué se puede hacer? Adaptaciones, se pueden utilizar tarjetas visuales de apoyo y se puede dosificar ese esfuerzo físico si hay limitaciones sensoriales. ¿Listo? ¿Para qué? Para no sobreesforzar. Sí, ahorita les muestro el video de ella. Tenemos acá el juego colectivo con reglas cambiantes. ¿Qué significa esto? Entonces, acá ¿qué buscamos? Flexibilidad cognitiva, toma de decisiones y regulación emocional. Se crea un minijuego de equipo con una meta simple. Por ejemplo, si pueden tener un espacio de cancha de fútbol, entonces se puede planear marcar gol con pases, ¿sí? No poner a jugar a los niños de manera libre o un partido, sino realmente se ubican los niños por posiciones y cada niño tiene que pasar el balón de uno en uno para poder hacer el gol. En el caso que sea básquetbol, entonces se ubica también a los niños, a los adolescentes o al adulto. Recuerden que el juego no es solamente para el infante y el adolescente. El juego es de disfrute, es de gozo, es una actividad que permite aprender y puede ser aplicado en ciclo vital para cualquier persona, hasta con discapacidad. O sea, la barrera la ponemos es nosotros. ¿Listo? Entonces, ahí se puede hacer eso. En caso tal de que yo no cuente con el recurso de una cancha, porque pues definitivamente no estoy en ese contexto, ustedes pueden utilizar en la misma aula, ubicar y colocan una caneca. Entonces, ¿a dónde tiene que ir el baloncito? Uno más pequeño, más suave. A la caneca. O pueden colocar tres canecas de diferentes colores. Y se da la instrucción. Entonces, dan tres pases y caneca azul. Dan tres pases, caneca roja. Dan tres pases, caneca negra. ¿Listo? Entonces ahí uno con materiales que fácilmente uno puede conseguir y hasta económicos, porque una canequita, un balde no es que cueste mucho. ¿Listo? Entonces no nos limitamos tampoco a los elementos. ¿Qué pasa con esto? Hay que ponerle un grado de dificultad. Se cambian las reglas cada 3 minutos. Por ejemplo, eh, que se lance primero con una mano y que sea a la derecha, que se lance después con otra mano y que sea a la izquierda, que se lance con las dos manos. Y en el caso tal de que se pueda utilizar cancha de fútbol, que lo lance con el pie, igual, pie derecho, pie izquierdo y se alterna. ¿Listo? Por ejemplo, que no tengo la cancha, entonces lo alterno con la mano derecha y el pie izquierdo elevado para tener equilibrio. Con la mano derecha y el pie derecho elevado para tener equilibrio y voy alternando, ¿sí? Eso frustra también y por eso es importante la regulación de emociones. Hay que poner también normas en caso tal de que de pronto la persona se enoje porque no puede sostener el equilibrio y lanzar, ¿sí? Entonces se explica que debe hacerlo paso a paso y progresivamente. Hay que incluir cronómetro visible para esa toma de decisiones. ¿Listo? ¿Por qué? Yo les sugiero que siempre utilicen cronómetros con el tiempo, porque hay muchas veces que hasta nosotros de adultos perdemos la percepción del tiempo porque nos concentramos tanto y nos metemos tanto en la actividad
que después decimos, ay, es que usted le dio más tiempo al otro, a mí me quitó. Es que usted nos puso mucho tiempo. Entonces, el cronómetro, y si tiene alarma, pues mucho mejor, porque acá el tiempo es preciso y no pelean con ustedes cuando están haciendo la instrucción, sino mire, acá el tiempo está. Si lo lograste bien, si no, lo vuelves a intentar otra vez. ¿Listo? ¿Qué se identifica acá? La frustración ante el cambio. ¿Listo? Porque habrá unos que van a tener mayor habilidad sostenido de dos pies, utilizando las dos manos. ¿Listo? O pateando porque tienen más dirección al patear. Pero esto permite también empezar a trabajar lo que es la gestión emocional ante los cambios y fomenta la autoevaluación. ¿Para qué? Para que la misma persona, en este caso, conteste, ¿qué podrías entonces hacer distinto para lograr el objetivo? Recuerden, acá para estos aspectos funcionales. ¿Claro el ejercicio? Antolín también le pasa lo del tiempo. No, a mí sí me toca lo del tiempo. Listo, perfecto. Ahora para trabajo en aula de clases. Entonces, organizar tu día escolar. Hay una actividad que se llama así. En ese organizar tu día escolar se trabaja lo que es la planificación y el control inhibitorio. El paso a paso es entregar tarjetas con tareas escolares, horas del día, recreo, entre otros. ¿Listo? O sea, no utilizar, si yo tengo el calendario en mi salón, por ejemplo, que a las 7 de la mañana se inicia con matemáticas, a las 8 de la mañana tenemos ciencias naturales, a las 9 descanso hasta las 9:30, a las 9:30 entonces inicia la otra materia. Bueno, si está así, entonces eso lo voy a sacar en plantillitas. ¿Qué hago con esas plantillitas? Permítame un momento. ¿Qué hago yo con esas tarjetas o con esas plantillas? Le pido que organicen el cronograma escolar como está planteado, pero les quito el cronograma. Mire, docentes, muchas veces quien organiza el cronograma escolar son los papás y los niños ni saben. Las tareas terminan es haciéndola, son los papás. Y simplemente por la presura de entregar, porque el niño no se saque una mala calificación y resulta que eso que no realiza ahorita, más adelante le cuesta al adolescente y al adulto, porque nunca en la vida aprenden a planificar y organizar su día a día. Entonces, una tarea tan sencilla como la organización de la parte escolar permite automatizar porque se lo aprenden. Y uno se da cuenta con los niños que de pronto no tienen acompañamiento en casa, llevan los cuadernos que ni siquiera corresponden al día. Profe, no lo traje, profe, lo puedo escribir en tal lado, profe, no sé qué, ¿sí? Pero a los niños se les puede enseñar autonomía y disciplina en función de esa actividad. ¿Listo? Luego se le puede a esa misma actividad agregar una interrupción ficticia. Por ejemplo, cambio el horario. Entonces le pongo acá, no dejo lo de hoy jueves, sino pongo lo del lunes y lo pongo a dudar. ¿Para qué? Para que realmente también se trabajen los procesos de memoria. ¿Listo? Como parte del mismo ejercicio en lo que contempla el grado de dificultad. Esto que nos permite guiar verbalmente sin resolverle. ¿Para qué? Para ir preparando y ir estimulando en la toma de decisiones a futuro. Mire, esto es muy importante. Cuando los niños se acostumbran a que el adulto le resuelve y le haga, a que el docente le resuelva y le haga, a que el profesor de educación física o el entrenador le resuelva y le haga,
son chicos que a futuro se vuelven muy vulnerables. ¿Por qué? Porque adoptan posturas donde sea un otro el que decida por ellos. Y si se hacen amigo o amiga de una persona que de pronto no lleve una ruta de vida muy equilibrada, muy de bienestar, fácilmente caen en drogadicción, caen en conductas que lo que hacen es comprometer su integridad. ¿Por qué? Porque en la adolescencia se ve esa necesidad de pertenecer al grupo, como a las manadas, y terminan pues tomando decisiones lamentables. Total, se vuelven vulnerables y dependientes de lo que haga el otro. ¿Por qué? Porque no saben decidir. Y esto también promueve la reflexión. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que cada estudiante va a organizar su día a día en la manera en que consideran que es la prioridad para ellos. Y entonces ustedes se identifican. Habrá el niño que de pronto deje lo de matemáticas para lo último porque no le gusta. Déjelo de educación física de primero o ciencias naturales. Sí, total, Facundo. Si no hay orden y un diagrama de trabajo, restamos. Totalmente de acuerdo. Claro, hasta el momento el ejercicio de organizar tu día escolar. En el caso de niños, jóvenes o personas con discapacidad que no logren comprender una instrucción verbal, se pueden utilizar pictogramas. ¿Conocen la comunicación aumentativa y alternativa? Toman decisiones equivocadas, total, Maritza. Y después nos quejamos los adultos, pero ¿por qué hizo eso? Y no nos autoevaluamos que fuimos nosotros quienes promovimos esa conducta porque todo se lo hacíamos, todo se lo solucionábamos. ¿No? Permítame en un momento. Bueno, compañeros, ¿logran visualizar en pantalla acá este sitio web? Listo. Este sitio web pertenece al gobierno de Aragón, es un sitio gratuito. Entonces, acá ARASAAD es el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa. Entonces, acá, ¿qué les permiten? Para las personas
que perdieron totalmente la habilidad de comunicación o nunca se les estimuló para poderse comunicar verbalmente a través de los procesos también de lectoescritura, sobre todo pues digamos para pacientes que tienen daño cerebral en estas áreas o que tienen algún trastorno del neurodesarrollo en el cual no hubo una buena estimulación, entonces se utilizan estas herramientas. Esto ha sido muy aceptado en la comunidad clínica en lo que es el autismo, la discapacidad intelectual, desconocimiento del idioma, personas mayores y sobre todo para personas pues que presentan esas dificultades en lo que contempla la comunicación en la cotidianidad. Entonces, ellos tienen catálogos de pictogramas. ¿Listo? Y en esos catálogos, miren acá la imagen a la derecha, enseñan. Ellos tienen el programa Arasaat. Uno puede capacitarse en línea para aprender a utilizar estos recursos en función de lo que uno quiera enseñar a los niños. ¿Listo? Vamos acá. Entonces acá tenemos Descubre Arasaat. Entonces quiero mirar los pictogramas. Entonces me voy acá con los pictogramas. ¿Listo? Me quiero ir a educación, actividad lectiva, asignatura, tarea. Entonces nos vamos por una asignatura. Se encontraron 49 pictogramas. Clase de lengua y literatura árabe, asignaturas. Bueno, nos vamos acá con asignaturas. Y pueden descargar la imagen y la secuencia. ¿Listo? O copiarla. Hay un software. Entonces ustedes pueden, primero miran el tutorial y después miran el software. Y crean una cuenta e inician sesión. Vamos a ver si todavía la tengo yo acá. Vamos a ver si me deja ingresar. Bueno, por acá no puede entrar. Entonces crean ustedes la cuenta y van trabajando con el mismo. Acá está el curso de Aprendiendo Comunicación Alternativa y Aumentativa. Se me quedó congelado acá. Tutorial acá para agenda. Entonces, por ejemplo, mochila, coche, colegio, asamblea, leer. Entonces, tienen la imagen con la palabra para dar y se dan las instrucciones a partir de estos aspectos. ¿Listo, compañeros? Entonces, ahí les envié el enlace. Es un excelente recurso para quienes trabajen con personas que tienen afectación en la parte de comprensión de instrucciones porque no manejan el lenguaje y el idioma, porque ese también está en diferentes idiomas. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento, compañeros? Uno puede hasta personalizar los pictogramas. Por ejemplo, si estoy trabajando con niños o adulto mayor, entonces yo le digo a la familia que me pase fotos y uno personaliza los pictogramas para que la persona se reconozca en función de las mismas características de lo que uno va a trabajar. ¿Listo? Bueno, otro juego que se puede implementar en clase. ¿Ustedes conocen el uno? Ese juego uno.
¿No conocen el uno? Ese que viene con es que parecen cartas, cartas uno. Pero ya les muestro la imagen. Ah, sí, sí lo conocen. Bueno, sí, súper divertido. Entonces, se compran un uno, pero ustedes le van a colocar reglas nuevas, le van a cambiar las reglas a ese uno. Ese uno viene por colores, ¿listo? Y uno va jugando por, ¿por qué? Por a quien le corresponde el turno y quien va ganando según la secuencia de colores que se esté manejando. ¿Cómo? José Rafael, esta guía que estoy construyendo la voy a dejar en una carpeta para quienes se van a certificar con cada una de las actividades. Bueno, ahí se va a trabajar la flexibilidad y la memoria de trabajo. Entonces, el primer paso es jugar el uno como normalmente se juega, como habitualmente viene el juego diseñado con las reglas. Hay que observar cómo los estudiantes juegan. ¿Listo? Que respeten el turno, que sepan la secuencia, quién es el que va, por ejemplo, quién es el que gana. Bueno, todas las reglas del juego que tiene el uno. Después, cada 2 rondas de hacer el juego normal, se va a cambiar el significado de los colores. ¿Listo? En el uno hay reglas claras. Por ejemplo, hay un color que los comodines, ¿listo? Entonces ya el comodín no va a ser un comodín, ya el color verde no va a ser verde, sino va a ser rojo. Ya el rojo no va a ser rojo, sino va a ser verde, ¿sí? Se puede así y se va aumentando el grado de dificultad con el cambio de los colores. O se le añade una regla nueva, la regla que ustedes quieran decir. Por ejemplo, el que gane ya no repite nuevamente la jugada, sino permite que el otro la haga. Esto también para ayudar a regular lo que es la gestión emocional, porque pues muchos chicos se acostumbran a ganar todo el tiempo. Entonces, como yo gano, entonces a mí es el que me toca y yo siempre voy de primeros. No, hay que enseñarlos que muchas veces hay que ceder el espacio, así se gana. ¿Listo? Por respeto a los compañeros, porque hace parte de una regla. Acá van a observar cómo los estudiantes adaptan las jugadas. Si logran adaptarse a la jugada, a la instrucción que ustedes le van a dar y al ejercicio que se hace colaborativo. Acá se mira el nivel de frustración ante los cambios y el uso de estrategias para memorizar reglas. ¿Listo? Los chicos son muy recursivos, ellos con tal de estar jugando, así uno no aprende la regla, el otro le dice, pero es que la regla dice así, es que la regla dice acá. Y esto es genial porque les enseña esta parte que tiene que ver con la cooperación, con la coordinación. ¿Por qué? Porque pues yo no necesito que los chicos esto que aprenden a hacer en el juego lo aprendan a hacer en un contexto en el cual se esté trabajando. ¿Por qué? Porque si a este chico se le facilita la instrucción y el aprendizaje de la instrucción, me puede liderar un grupo para que el grupo siempre esté trabajando. Y el docente no esté, ay, mire, se me paró ese estudiante y ese estudiante no quiere trabajar y tras de eso el otro también se para y se le volvió esa aula de clases una locura porque entonces todos están distraídos. Entonces, ahí también se mira cómo se proponen esos liderazgos que se vuelven funcionales. Esto se puede hacer antes de hacer un trabajo por grupos. ¿Listo? La velocidad de respuesta no. Ahí es más para lo de trabajo de instrucciones y lo que tiene que ver con la frustración y los cambios. ¿Listo? Más adelante se le puede colocar el tiempo para como parte de la complejidad, pero primero empiecen con lo básico y a medida que los niños, el joven, el adulto vaya avanzando, van disminuyendo el tiempo.
¿Listo? Pero al inicio de toda actividad permita que lo hagan en el tiempo establecido porque ustedes son los que van a medir. No, a este chico se le dificulta, pero pues yo no puedo durar 20 minutos haciendo una solamente actividad inicial. Entonces se le va mermando el tiempo o se deja un tiempo. ¿Para qué? Para que el mismo chico se autorregule y aparte de eso, logre también romper la barrera del tiempo. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, yo puedo alcanzarlo, hasta mejorarlo. También es una forma de motivación total, Maritza. Tenemos otra que se llama el viaje escolar con presupuesto. ¿Qué se imaginan ustedes en un viaje escolar con presupuesto? Ahora decir, uy, no, ahora la profe nos va a poner a planear una salida y esas salidas son de locura. Sin mantenerlos disciplinados en el aula es duro que será uno sacándolos. Bueno, entonces, acá se trabaja planificación, toma de decisiones y control emocional. El paso a paso es dar un destino y un presupuesto ficticio, ¿sí? Entonces, yo vivo en mi localidad, en mi ciudad o en mi barrio, o donde esté ubicado el sitio, donde esté la escuela, el colegio, bueno. Y ahí doy alternativas en función de dónde esté. Mire, los chicos son tan conocedores de los sitios de interés. Ellos saben los nombres de los supermercados, del centro comercial, de la cancha de fútbol, del parque. Y ellos planean. Entonces, vamos a planear el sitio. Hacemos, por ejemplo, en esa planeación del sitio se dan alternativas. 3 sitios o 4 sitios salieron. Ahora vamos a votar. ¿Quiénes votan por el sitio uno? Los que votaron por el sitio uno ya no pueden volver a votar. ¿Quiénes votan por el sitio 2? Los que votaron por el sitio uno y el sitio 2 ya no pueden votar. Los que votan por el sitio 3, los que votaron por el sitio uno, por el sitio 2 y votaron por el sitio 3 ya, sitio 3. Y si hay un cuarto, entonces ya los restantes. Gana el mayor número de votos. Se les enseña a los niños los ejercicios de participación ciudadana, la participación y el respeto por la mayoría. ¿Por qué? Porque muchos chicos quieren imponer la voluntad. Entonces, recuerden que hay que organizar el ejercicio en función de qué? De esa toma de decisiones y el control emocional. Se toma un presupuesto ficticio. Bueno, ¿cuánto se necesitaría para trasladarnos allá? No, que si nos vamos en bus, que si nos vamos en taxi, no, que si nos vamos en vehículo particular. Ahí empieza uno a trabajar en función de los aspectos matemáticos llevados a la realidad, porque no es simplemente sumar cantidades grandes, sino que esa cantidad grande para qué me va a servir para la vida para poder desplazarme y eso. Esto se adapta también para niños y adultos. ¿Por qué? Porque adultos cuando tienen demencia, ellos pierden muchas veces la noción de la utilización del dinero. Entonces, uno puede también tener billetes didácticos. No sé si en sus países venden los billetes de mentiras, no los falsos, sino los billetes de mentiras didácticos y se trabaja con ellos. Ah, este es el billete de 1.000, este es el billete, por ejemplo, en el caso de Colombia, de 500, de 50.000, de 100.000, las monedas, si planificar un parque, un cine y luego los costos. Total, perfecto. Se le ofrece las opciones de transporte. ¿Cómo nos vamos? Si es al cine, se le ofrece las opciones de cuánto cuesta la entrada a la función y la comida. Porque pues una salida sin comer, eso es terrible. Entonces se le ofrece también las alternativas de comida y los costos. Si usted lo van a trabajar por grupos y quieren trabajar diferentes opciones, o sea, dicen, no, no escogimos una sola, sino escogimos las tres y dividí mi grupo en 3 grupos según lo que votaron. Entonces, este grupo va a trabajar los mismos aspectos
que es transporte y comida. ¿Listo? Transporte y comida, transporte y comida. Cada grupo va a responder eso en un límite. Ahí sí yo le pongo tiempo. Entonces, estos dos aspectos que tenemos que hacer en función de la salida al viaje escolar con presupuesto, van a tener 10 minutos para organizarlo o 15 minutos para organizarlo. Recuerden que ahí estamos trabajando planificación y toma de decisiones. ¿Qué se identifica acá? Líderes. Siempre en los grupos, el que es, yo hago esto, usted hace lo otro. Puede que en el grupo identifiquen que no, definitivamente ninguno. Todos se quedan ahí, no, pues, ¿qué hacemos? No hay para hacer. La idea es promover ese ejercicio de liderazgo. También la inhibición de impulsos. No faltará que todos sean líderes. No, pero es que yo quiero. No. Entonces van a colocar. ¿Usted va a hacer el rol de qué? ¿Usted va a hacer el rol de qué? Y usted va a hacer el rol de qué. ¿Listo? En caso tal de que el docente vea que se presenta esa dificultad, entonces el docente asigna los roles. ¿Listo? Para que no se vayan a presentar problemas. Y se mira cómo ya con los roles cada uno de los niños o jóvenes realmente logró el paso a paso en esa planificación. Esto promueve el pensamiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una salida que puede ser ficticia, pero que realmente se da en los contextos cotidianos. Esto permite, por ejemplo, en pacientes con trastorno de déficit atencional con hiperactividad, eliminar opciones distractoras. ¿Por qué? Porque se está trabajando específicamente una tarea. Y también se puede utilizar imágenes para, para de pronto los chicos que se les dificulta el lenguaje o la comprensión de la instrucción. ¿Duda inquietudes con esta actividad? ¿No? Perfecto. Entonces, todo este tipo de actividades ¿a qué ayudan cuando se manejan así transversales? Esto promueve en el niño o en el adulto la autorregulación, la autonomía, el pensamiento estratégico, la identificación emocional. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, compañeros? Hay unos aspectos éticos que se deben tener en cuenta para el uso de este tipo de actividades. El primero, ustedes tienen que siempre tener en cuenta que cada niño, que cada joven, que cada persona adulta siempre va a necesitar una línea base clara. O sea que no hay que sobreexigir. O sea que yo tengo que conocer ese niño, ese joven y ese adulto. ¿Para qué? Para no sobreexponerlo, no sobreexigir. No se deben etiquetar las conductas, ni del niño, ni del adolescente, ni del adulto mayor. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a centrar es en los procesos, en las metas y en los objetivos. Para eso es una actividad. Y eso nos permite realmente trabajar en lo que debemos fortalecer, que ya observé, y en lo que está en déficit, volverlo a nivelar. O en caso tal, reestructurar para que realmente esta persona logre alcanzar lo que yo planteé como objetivo. Lo otro, hay que trabajar en red, compañeros. ¿Por qué? Porque si ustedes están trabajando con niños y adolescentes, ese niño y adolescente debe estar en un contexto educativo. Entonces no podemos tener un chico que académicamente le va muy bien y está haciendo deporte y mejor dicho se le vuelve una tortura porque ama ese deporte pero no tiene las habilidades suficientes para lograr lo que es el alto rendimiento. Pero no, tengo que hacer la convergencia. ¿Por qué?
porque en el alto rendimiento no solamente es la función que hace el deportista en sí, está el médico deportólogo, el psicólogo deportivo, están los mismos entrenadores. Y quién quita que este infante, que no es tan diestro, como atleta, lo sea en otra función importante que puede cumplir en el deporte. O sea que no nos podemos quedar con una visión limitada de la persona. En el caso de las personas adultas hay que trabajar con la familia. ¿Por qué? Porque pues eso pasa mucho como con los niños más pequeños. Es que no hay en la casa, no se puede, no, porque pues la persona adulta más frustrada se va a sentir y más sola y fácilmente pueden caer en la depresión. ¿Por qué? Porque por su mismo envejecimiento ha perdido habilidades y eso hace que se deteriore la calidad de vida. Entonces es importante que este tipo de ejercicios ustedes inviten a la persona, al acompañante. Vamos a hacerlo juntos para que esa persona, en el contexto de su cotidianidad, también lo realice con esta persona. Y lo otro es que recordemos que todo lo que va dirigido a fortalecer habilidades, en este caso todo lo que tiene que ver con la neuropsicología cognitiva aplicada, debe apuntar a potenciar recursos, no solamente a corregir déficits. ¿Listo? Claro, compañeros, hasta acá. Listo, a Facundo que ya se nos retiró. Después mirará el resto de clase. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento, compañeros? Perfecto. Vamos a continuar con la presentación. Listo, entonces ya vimos este cuadro. Ahora nos vamos, perfecto, con las áreas cerebrales claves en lo que contempla todos estos aspectos importantes de los aspectos neuropsicológicos desde la función cognitiva. Cuando veamos, Olga, lo que es la parte emocional, vamos a trabajar todo lo que es autoconfianza, todos los autos, autoimagen, pero todavía no nos adelantemos. ¿Listo? Para que nos quede claro primero lo que tiene que ver con lo cognitivo. Bueno, entonces tenemos acá diferentes áreas. Quiero que observen la imagen a la derecha. ¿Listo? En la imagen a la derecha, ustedes van a ver unas líneas y en referencia a la línea, pues cada línea va a tener un título. Entonces, por ejemplo, en la parte verde van a ver en función de dos posiciones del cerebro, lo que es la corteza orbitofrontal lateral y van a ver en color como naranja la corteza prefrontal dorsolateral y en color como azul claro la corteza prefrontal ventromedial y así acá en esta parte. Esta figura 13, que es la corteza prefrontal ventromedial, la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada anterior y la corteza de la ínsula, perdón. Entonces, cuando hablamos de la corteza prefrontal dorsolateral, es una región ubicada en la parte superior y lateral de la corteza prefrontal, o sea que es la parte frontal del cerebro, en esta parte de acá. En esa área se asocia con funciones cognitivas superiores, cuáles son la memoria de trabajo, la planificación y toma de decisiones, el control ejecutivo, el razonamiento abstracto. ¿Qué pasa con la memoria de trabajo? Recordemos que esta ayuda a mantener y manipular la información a corto plazo, lo que necesitamos inmediatamente. Esto también es importante para realizar tareas complejas, como resolver problemas o tomar decisiones. En la planificación y en la toma de decisiones, esta corteza prefrontal dorsolateral permite la organización de acciones futuras y la evaluación de consecuencias antes de actuar.
Y tenemos también el control ejecutivo que ayuda a esa inhibición de respuestas automáticas, es decir, controla el impulso y evita esas respuestas impulsivas. Tenemos el razonamiento abstracto que permite pensar en situaciones hipotéticas y resolver problemas sin respuesta. La siguiente corteza, que es la orbitofrontal, esta se encuentra en la parte frontal, pero por debajo de la corteza prefrontal, o sea, cerca a los ojos, en esta parte de acá. Es fundamental para las siguientes funciones. La toma de decisiones emocionales, o sea, ayuda a evaluar recompensas, castigos, a tomar decisiones basadas en los resultados emocionales de eso que uno evalúa. La regulación emocional, o sea, que participa en la modulación de emociones y la toma de decisiones emocionales apropiadas, como cuando decidir si una recompensa es suficiente para una acción. Y tenemos también la evaluación de riesgo, o sea, que se involucra en la valoración de situaciones potencialmente peligrosas o potencialmente gratificantes. Tenemos la tercera corteza, que es la corteza prefrontal lateral. ¿Qué nos habla esta corteza? Esta queda situada en las áreas laterales de la corteza prefrontal, en esta parte, los laditos, y se conecta con diversas regiones cerebrales. Acá esta hace parte de la atención y el control de la atención, o sea, cuando estamos en el foco, pero nos mantenemos en ese enfoque, tanto para tareas importantes, para filtrar cualquier otro tipo de estímulo, lo que llamamos nosotros distracciones a nivel general. También en la memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque mantiene y manipula la información temporalmente para tareas que se necesitan solucionar. La flexibilidad cognitiva. Esta ayuda a adaptarnos a cambios de estrategia o contexto. Esto nos permite un enfoque tanto alternativo frente a nuevos desafíos o cambios del entorno. Y acá tenemos un cuadrito mucho más resumido para lo que tiene que ver con estas áreas importantes. ¿Listo? Entonces tenemos acá la corteza prefrontal. Ustedes, esta es la sigla. Entonces la corteza prefrontal es la parte del lóbulo frontal del cerebro, conocido como el centro de la personalidad. Involucra la toma de decisiones, control de impulsos y la expresión de la personalidad. Tenemos cuáles son las funciones de ese centro de personalidad, o sea, la corteza prefrontal. Permite planificar y evaluar opciones. En el razonamiento ayuda a resolver problemas lógicos. En el control de impulsos regula las acciones. En la expresión de la personalidad define cómo nos comportamos. Y en la cognición social facilita la comprensión de las emociones ajenas. Existe un caso muy importante que es el caso de Phineas Gage. Él sufrió un accidente donde un tubo de hierro le atravesó el cráneo y dañó la corteza prefrontal. Antes del accidente, esta persona era amable, responsable, pero después del accidente se volvió agresivo e impulsivo, perdiendo el control de su comportamiento. Este caso impactó mucho a la ciencia y permitió a los científicos comprender la relación entre esa corteza prefrontal y el comportamiento, la toma de decisiones y la regulación emocional. Además, porque fue crucial para poder localizar esas áreas en función de la misma localización y su función cerebral. Ay, discúlpame, Antolín. Yo lo veo acá a la derecha, entonces ustedes lo ven a la izquierda. Perfecto. Efecto espejo. ¿Qué desarrolló la corteza prefrontal? Entonces, la corteza prefrontal no se desarrolla completamente hasta el final de la adolescencia.
¿Listo? Hay autores que dicen que tiene que ver mucho también con el neurodesarrollo y puede llegar hasta los 25 años de edad, lo que explica la maduración de las capacidades en lo que es la toma de decisiones y el control en las conductas de los jóvenes. ¿Listo? Hasta el momento clara ahí la información, compañeros. Terrible. Listo, perfecto. Permítame, me organizo un video acá con estas áreas. No, lo que pasa es que nosotros sí desarrollamos unas áreas cerebrales en lo que contempla la parte emocional mucho más rápido que los hombres, pero el neurodesarrollo se da para hombres y mujeres hasta los 25 años. Esto tiene que ver más con los aspectos del desarrollo en lo que es la parte de la sexualidad, en toda la bioquímica de la sexualidad. Bueno, compañeros, ¿qué aprendieron de la función ejecutiva en función de esos estudiantes y deportistas que son como tan inquietos? Estos que como que nos cuesta que trabajen en aula, que trabajen en el contexto del deporte. ¿Qué aprendieron desde lo práctico? No desde lo teórico, sino desde lo práctico. Perdón un momento. Listo, compañeros. Entonces, ¿qué aprendieron en función de lo que tiene que ver el prefrontal y las funciones ejecutivas? A entender un poco el comportamiento de cada deportista o estudiante. ¿Esto qué significa? ¿Será que un estudiante va a poder regular su conducta solamente si yo le doy órdenes? O si yo le digo, ay, es que tú te portas mal, es que te voy a castigar. Si no lo haces, entonces te quito esto. No. O sea que para yo lograr que este estudiante tenga una conducta o comportamientos acorde a lo que yo espero, tengo que estimular diferentes áreas del cerebro en función, y me disculpan la redundancia, de las funciones ejecutivas. ¿Listo? ¿Para qué? Para que realmente haya esas conexiones sinápticas, esa neuroplasticidad y esto que estoy haciendo se sostenga en el tiempo y ayuden a ese desarrollo cerebral. Claro, por eso se ponen más rebeldes, por eso se ponen más desafiantes, por eso no quieren hacer nada y en muchos casos, muchos chicos por eso se van en diferentes rutas. O se van a la ruta de la depresión, hasta de la muerte porque muchos se suicidan, o se van a la ruta del consumo de sustancias porque no tienen más alternativa. Entonces recuerden que ustedes siempre son la mejor alternativa para apoyar ese desarrollo. ¿Listo? Sí, se trata con amor, estrategia y disciplina. Si ustedes se dieron cuenta y con proceso, o sea, con proceso, siempre un grado de dificultad para alcanzar la meta. Tampoco todo se lo podemos facilitar. Hay que esforzarse. Hay que enseñarle a ese cerebro a esforzarse. ¿Listo? Bueno, compañeros, son las 4:04 de la tarde. Me voy a permitir facilitar el tiempo del descanso.
No he leído de ese caso. Me van a tener que dar tiempo para poder mirar ese caso, porque no lo he leído. Y nos vamos para el recreo. Sí, señores, nos vamos para el recreo. Vamos a hacer la pausa activa, hidratarnos, hacer este ejercicio de movimiento también para nuevamente conectarnos acá y ya hacer la segunda parte de la facilitación pedagógica. Lo golpearon y se volvió un genio matemático. Vea pues. Vamos a mirar, pero ojo con eso, porque eso se puede tomar muy literal y después le pueden hacer daño a otra persona y lo que se comete después es un delito. Listo, compañeros. Entonces, Simón dice, recreo. Bueno, compañeros y participantes, espero que ya estemos aquí atentos para continuar con el ejercicio de facilitación pedagógica. Listo, gracias, Nicanor. Muchas gracias, José, por el link. Pero yo lo copio para revisarlo. Ay, perdón, es que estoy acá como con principios de cuadro gripal. Y acá de una vez les voy organizando lo de los enlaces para subirles el documento de enlaces también actualizado. Bueno, compañeros, entonces vamos a continuar acá con la presentación de las diapositivas. Entonces tenemos la cuarta corteza prefrontal ventromedial. Entonces, acá en esta corteza, esta se encuentra ubicada en la parte inferior y media de la corteza prefrontal, como ustedes la ven en la parte derecha donde está la imagen, en azul. Y en esta se ven algunas decisiones en función de las funciones ejecutivas que tienen que ver con la evaluación emocional y social. O sea, que ayuda a interpretar las emociones propias y ajenas y a tomar decisiones basadas en valores y en emociones. Hay una valoración de riesgos y recompensas también. A menudo está involucrada en el juicio sobre acciones que son más satisfactorias, especialmente en situaciones sociales o emocionales. También está la empatía y la moralidad, que juega un papel en la toma de decisiones que involucran el bienestar de otros, como en las decisiones éticas y morales. Tenemos la corteza cingulada anterior. En esta corteza cingulada anterior, en la imagen ustedes la ven como con un verde eh, fuertecito, no sé cómo se llamará ese verde. Bueno, en ese verde, esta se encuentra en la parte frontal del cerebro, justo encima del cuerpo calloso, y tiene un papel clave en la regulación emocional, o sea que ayuda a manejar las emociones, a interpretar las situaciones emocionales de manera adecuada. También tiene función en lo que es el control del dolor, o sea, participa en la percepción y modulación del dolor físico y emocional. Además, hace parte también de lo que es la toma de decisiones y conflicto, o sea, que es fundamental en la resolución de conflictos internos, evaluando distintas opciones para elegir la más adecuada según el contexto. Y también tiene que ver con la atención y la motivación, porque participa en el enfoque de la atención y la motivación para actuar, especialmente en situaciones que requieren esfuerzos cognitivos. Como resumen, entonces tenemos acá que la corteza prefrontal dorsolateral trabaja la memoria de trabajo, planificación, control ejecutivo, razonamiento. La corteza orbitrofrontal toma de decisiones emocionales, regulación emocional, evaluación de riesgos y recompensas. La corteza prefrontal lateral, atención, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo. La corteza prefrontal ventromedial, toma de decisiones emocionales y sociales, empatía y moralidad. Y la corteza cingulada anterior, regulación emocional, control del dolor, toma de decisiones y motivación. Estas áreas siempre van a trabajar de manera interconectada para asegurar que esas respuestas cognitivas, emocionales y conductuales siempre sean adecuadas y adaptativas a diferentes situaciones. ¿Listo?
Entonces, acá para explicarlo de forma más didáctica. En la función ejecutiva, la planificación, tenemos la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces, es como hacer un rompecabezas mental. Organiza los pasos antes de actuar. Ejemplo, para ir de viaje, primero empaco, luego reviso boletos y finalmente salgo. En la inhibición, la corteza orbitofrontal es el semáforo del cerebro. Frena lo que no es apropiado. Ejemplo, quiero hablar, pero espero mi turno para no interrumpir. En la flexibilidad cognitiva, la corteza prefrontal lateral es como cambiar de marcha en un carro. Cuando el camino cambia. Ejemplo, si hay tráfico, uso otra ruta sin estresarme. En la toma de decisiones, la corteza prefrontal ventromedial es la balanza mental. Sopesa opciones, riesgos y beneficios. Ejemplo, decido qué carrera estudiar pensando en lo que me gusta y en mi futuro laboral. Y la autorregulación emocional, que es la corteza cingulada anterior como área cerebral, que es el termostato emocional. ¿Qué pasa con esto? Regula la intensidad de las emociones. Ejemplo, siento nervios, pero respiro antes de hablar en público para controlarlos. Tenemos acá, permítame miro el mensaje. ¿Esto lo había mencionado? Seguro no, esto no lo había mencionado. Lo de las áreas no. No, 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 porque no había terminado el módulo. Con esto es que lo termino. Había mencionado, era lo que eran las áreas pero frontales. Acá estoy hablando desde la corteza prefrontal. Antolín, recuerden, hay prefrontal y hay frontal. ¿Listo? Tenemos acá la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces acá ubicación, nuevamente, memoria de trabajo, razonamiento. Tenemos la corteza orbitofrontal, toma de decisiones emocionales, corteza prefrontal lateral, atención y control de atención, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. Corteza prefrontal ventromedial, evaluación emocional y social, valoración de riesgos. Y la corteza cingulada anterior, regulación emocional, control del dolor físico. ¿Listo? Entonces acá para que tengan en cuenta estas áreas. Esto en función de todos los procesos cognitivos, específicamente los que trabajamos, que fue la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Entonces recordemos que tanto la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas son los pilares que permiten a cualquier ser humano interactuar, aprender y tomar decisiones de manera efectiva, organizando y utilizando toda la información que nos llega del entorno, la información que ya también nosotros tenemos procesada, esto para enfrentar los desafíos de la vida diaria. Y acá pues hay unas referencias para que ustedes puedan ahondar un poco más en lo que contempla estos aspectos que vimos en estos días en función de este módulo. ¿Listo, compañeros? Gracias. Acá. Bueno, con este módulo hay dos casos y son los casos que vamos a desarrollar, compañeros. ¿Listo? Voy acá a mostrarle los dos casos. Acá, ¿qué se me hicieron? Yo se los envié en el PDF. ¿Listo? ¿Logran visualizar en pantalla el Word, compañeros? Listo. La idea es que ustedes logren organizar la información aplicando pues ya los fundamentos teóricos de manera general en lo que contempla situaciones en un contexto de aula de clase y en un contexto deportivo. ¿Listo? Tenemos acá. Entonces tenemos el caso de Camila y los números que se escapan. Entonces Camila tiene 9 años y está cursando cuarto grado.
A pesar de ser una niña creativa, amable y verbalmente fluida, presenta muchas dificultades para resolver problemas matemáticos. A menudo pierde el hilo de las instrucciones, se distrae fácilmente y olvida los pasos intermedios. Esto en lo que tiene que ser los ejercicios matemáticos. Su profesora comenta que en clases orales participa activamente, pero en las escritas se bloquea. En casa sus padres la notan ansiosa antes de cada evaluación. Para los que son docentes que se mueven en un contexto académico, entonces van a desarrollar este caso. ¿Cuáles son las preguntas para analizar? ¿Qué funciones cognitivas parecen estar comprometidas en el caso de Camila? ¿Qué regiones cerebrales podrían estar involucradas en sus dificultades? ¿Cuál podría ser la relación entre su conducta de ansiedad y bloqueo y los procesos mentales implicados y qué estrategias podrían ayudarle desde un enfoque neuropsicológico educativo, que este punto se los ayudo yo a construir para que ustedes tengan un conocimiento integral? Los conceptos a reforzar para poder trabajar estas tres preguntas: atención sostenida y memoria de trabajo, corteza prefrontal y parietal, funciones ejecutivas y ansiedad por desempeño, y la importancia del ambiente emocional en el aprendizaje. Para el caso 2, para los participantes del diplomado que son entrenadores deportivos, que son licenciados en deporte, tenemos a Juan, el arquero que no logra concentrarse. Entonces, Juan tiene 16 años y es arquero del equipo juvenil de fútbol de su ciudad. Últimamente ha cometido errores en momentos claves del partido, reacciona tarde, pierde de vista el balón y le cuesta organizarse con sus compañeros en la defensa. Su entrenador comenta que en los entrenamientos su desempeño es excelente, pero en los partidos decisivos parece desconectado. En la entrevista con el psicólogo deportivo, Juan menciona que piensa mucho en no equivocarse y que se siente presionado por su familia. ¿Cuál es la actividad? Las mismas, tres preguntas. Son las mismas tres preguntas que hay en el otro caso, pero ajustado al contexto. ¿Cuáles son los conceptos a reforzar? Atención selectiva, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. Corteza prefrontal, amígdala, sistema límbico y cerebelo, relación entre estrés y distrés. Este tema lo vamos a ver, creo que mañana. Este entonces lo vamos a dejar para mañana y las técnicas de visualización, autorregulación y entrenamiento mental se las voy a explicar mañana. ¿Listo? Que se aplican para los dos casos. Entonces, compañeros, el caso lo vamos a empezar a trabajar. Entonces, vamos a iniciar con esa primera pregunta. ¿Con qué caso iniciamos? Para que por favor me confirmen acá y alcancemos a adelantar. Permítanme, ya les paso el caso. Ahí les envío el caso, los dos casos. Bueno, van dos con Juan, va ganando Juan. ¿Quién más? Portero Juan, van dos y tres, van tres y tres, van cuatro y tres, van cuatro y cuatro,
Van 5 y 4. Van 6 y 4. El que llegue primero a 10. 6 y 4. 6 y 5. 7 y 5. 7 y 6. Va ganando Juan. Faltan 3 votos y 4 votos. 8, van 9 y 10. Entonces vamos a desarrollar el de Juan. Listo. Nuevamente acá colocó el documento. Tenemos entonces acá el caso 2. Entonces, tenemos acá qué procesos cognitivos están comprometidos en la situación de Juan. Entonces, tenemos la atención selectiva y atención dividida. ¿Por qué? Porque Juan necesita filtrar estímulos irrelevantes. ¿Cuáles son los estímulos irrelevantes? El público y la presión. ¿Por qué? Porque en el caso de Juan nos dice que Juan en los entrenamientos trabaja bien o mal, compañeros. Trabaja bien. El problema son en esos partidos decisivos. ¿Listo? ¿Cuáles son los cambios de contexto de esos partidos decisivos? El público y la misma presión que tiene la responsabilidad del partido. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué necesita él? Enfocar el balón. En el control inhibitorio, la dificultad para suprimir esos pensamientos intrusivos. No debo fallar. Ya simplemente con esa frase, esa palabra que le llega a la mente o que los compañeritos del equipo le diga o que el mismo entrenador le diga, pues ya eso hace que su control inhibitorio se altere. ¿Por qué? Porque va a estar en función de ese pensamiento, ese pensamiento y ese pensamiento lo puede llevar a otro pensamiento que es el de fracaso. ¿Listo? Tenemos la toma de decisiones y la anticipación motora. Están afectadas por el exceso de activación emocional, porque si tiene presión del público, tiene estos pensamientos todo el tiempo, tiene esta presión en función del fracaso. ¿Qué emociones posiblemente puede tener Juan, compañeros? Miedo, angustia, ¿qué más? Mañana vemos ansiedad y distrés para que sepan que no son emociones. Incertidumbre, la ansiedad y el estrés no son emociones. La ansiedad y el estrés no son emociones y mañana les explico por qué. Temor, ¿qué más? ¿Qué otras emociones en función del miedo? ¿Qué otras emociones en función del miedo? Inseguridad. Inseguridad. Se dispara esa inseguridad en ese pobre muchacho. Vergüenza, pero también se va a disparar el enojo porque pues él lo hace bien en el entrenamiento. Y si los compañeros se enojan con él,
porque él tenía el balón y tenía, mejor dicho, la jugada perfecta para hacer gol y ni siquiera lo lanzó, porque una cosa es que lo lance y que de pronto el tiro se desvíe o el arquero lo tape, pero ni siquiera puede hacerlo por su propia inseguridad. ¿Listo? Entonces acá, sentirse insuficiente, inferior, totalmente. Listo. ¿Qué pasa entonces ahí con él? Pues entonces en esa toma de decisiones y en la anticipación motora se afecta por todo eso que ustedes me describieron. ¿Listo? También está afectada la flexibilidad cognitiva. ¿Por qué? Porque esta flexibilidad cognitiva es necesaria para adaptarse rápidamente a las jugadas cambiantes. ¿Por qué? Porque en los escenarios deportivos tiene que moverse todo el tiempo en función de las mismas dinámicas en lo que es lo estratégico y lo táctico de los jugadores de cada equipo. ¿Listo? Ah, Juan es portero. Listo, acá. Gracias a Nicanor. Listo. En función de estos aspectos, pero él también tiene que salir, tiene que moverse, tiene que lanzar el balón. ¿Listo? Entonces acá. ¿Cómo puede explicarse la diferencia entre el rendimiento en entrenamiento y la competencia? Entonces, en entrenamientos hay menor carga emocional. El ambiente ya es predecible, controlable. Hay menor juicio externo. En competencia hay un aumento del distrés, o sea, el estrés negativo, que mañana se los voy a explicar. Esto inhibe el funcionamiento óptimo de la corteza, aunque alcanzo acá a explicarles parte. Se activa la amígdala, que genera hipervigilancia, tensión muscular y bloqueo mental. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ahorita un video de lo que es el estrés y mañana les explico de manera un poquito más fácil estos aspectos que se tienen que tener en cuenta, porque muchas veces hacemos la exigencia en función de mi postura, pero es que mi postura es adulta y estoy tratando con qué, con niños y adolescentes en este caso. Y el nivel de desarrollo de neurodesarrollo es totalmente diferente al del adulto. ¿Listo? Y tenemos que tomar conciencia de que debemos trabajar también en proceso con este atleta para que él logre, como dice acá Nicanor, tranquilidad para que haga lo que hace David Ospina, en el caso de acá de Colombia. Listo, perfecto. Entonces, permítame, ya les proyecto el video. Listo, listo, compañeros. Bueno, vamos con Antolín que tiene levantada la mano. Antolín, cuéntanos. Contar una experiencia propia que me ocurrió relacionada, que va relacionada con este tema, que esas hormonas son tan fuertes, las que se desprenden del hipotálamo, ¿verdad? Son tan fuertes que pueden bloquear el cerebro de manera instantánea. Porque yo tuve un accidente automovilístico y al momento que el vehículo perdió el control, en ese mismo momento yo me desconecté, o sea, perdí la noción del tiempo y de todo. Sin el vehículo aún haberse estrellado. Y yo desperté luego que ya el vehículo había chocado con un árbol, se había volcado con la goma hacia arriba y todo eso. Y cuando yo volví en sí, ya había ocurrido todo eso y yo no me di cuenta de nada de eso. O sea, que esas hormonas son tan fuertes ante el peligro que son capaces de bloquear totalmente el cerebro. Gracias, Antolín. Una experiencia muy fuerte, pero bueno, mañana vamos a trabajar específicamente lo que es el estrés. Algo que quiero que quede claro para el día de hoy. El estrés es una respuesta biológica, natural, que tenemos
todos los seres humanos cuando hay un desequilibrio ante situaciones que de alta demanda o que percibimos amenazantes. El estrés se vuelve trastorno cuando es crónico, pero de resto el estrés es funcional cuando es agudo. ¿Por qué? Porque nos permite estar en alerta, atentos y sobre todo con estos aspectos anatómicos, neuroanatómicos, funcionales, neurofuncionales, pues nos permite emitir una respuesta. ¿Para qué? Para la sobrevivencia. ¿Listo? Entonces, importante, el estrés no es un sentimiento, el estrés no es una emoción, el estrés es una respuesta biológica natural. ¿Listo? ¿Que vivimos ante situaciones de alta demanda? Sí, a esas situaciones las podemos llamar situaciones estresantes. ¿Que hay también situaciones de vida que nos ponen en riesgo y son amenaza? Sí, entonces son situaciones también estresantes. ¿Listo? Entonces, ya comprendiendo el concepto, me queda más fácil de entender qué sucede para situaciones como las que nos comentó Antolín, cuando me encuentro sin recursos en ese momento, pero mi cuerpo necesita reaccionar. Si no, pues ya nosotros no existiríamos como especie, imagínense. No hubiésemos evolucionado porque no reaccionaríamos ante nada. ¿Listo? Pero resulta y pasa que como en el estrés existe bioquímica, tanto de neuronas, en este caso los neurotransmisores, y también bioquímica en lo que son las hormonas, cuando hay exceso de las mismas, ¿qué pasa? Pues las funciones neuronales no van a estar en la disposición en la cual deberían funcionar. ¿Por qué? Porque se alteran y las áreas se empiezan a ¿qué? A afectar, a comprometer y en algunos casos a dañar. ¿Listo? Entonces ahí es donde nosotros debemos también empezar a trabajar estrategias para la regulación del estrés. ¿Listo? Y en el caso tal de que yo vea que definitivamente esto ya no es agudo, sino crónico, pues enviar a este estudiante o a este atleta a seguimiento clínico porque va a necesitar el acompañamiento del profesional de la salud, el acompañamiento del psicólogo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, compañeros? Entonces, mañana completamos lo del estrés, miramos qué es lo que es la ansiedad, porque la ansiedad no es una emoción. ¿Listo? Y con eso continuamos con el ejercicio funcional para poder ya entrar al siguiente módulo. ¿Listo? Bueno, compañeros, ya me despido. Muchas gracias por este espacio. Por favor, trabajen el caso uno. Ya tienen varias referencias del caso 2, entonces les queda más fácil el caso uno para que mañana también hagamos una retroalimentación del caso. ¿Listo? Y que ya ustedes en la construcción de esos recursos a través de los casos, pues ustedes tengan material para el apoyo en su ejercicio profesional. ¿Listo? Listo, compañeros. Entonces, Dios los bendiga y nos vemos mañana viernes.